Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto y habéis vivido el partido hoy aquí en el Sant Feliu? Contentos y felices porque hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado a principio de temporada. No ha sido una temporada fácil porque la verdad que la primera división es una competición muy complicada, muy igualada, es muy irregular y el que realmente es el equipo que más regularidad ha tenido, pues bueno, es el que ha estado ahí arriba. Luego ya el playoff pues es lo que es, te lo juegas a un partido de ida y vuelta y en fin, y el que consigue ganar pues al final es el que ha subido, en este caso ha sido el Comunicación Sant Feliu, con lo cual estamos súper contentos y nada, y ahora nos toca celebrarlos. Ramón, que 10 de los 12 equipos de División de Honor sean catalanes, imagino que es algo increíble y de mucha calidad. Oye, efectivamente. Primero felicitar al presidente, felicitar porque otra vez en División de Honor, que ya lo comentábamos ahora mientras que estábamos viendo el partido. Y tener eso que dices, 12 equipos en División de Honor y todos sean catalanes, realmente se continúa insistiendo en que realmente el waterpolo está aquí en Cataluña. Por más, y hay un buen trabajo, hay un trabajo de hace muchos años, y esta vez es la primera vez que puedo gozar de un evento de este tipo y ver que dos equipos, aunque me estás mirando y dices, pero realmente el tener a Sant Feliu otra vez en División de Honor, un tema de gran orgullo. Y después yo siempre digo lo mismo, yo creo que es la gran fiesta del waterpolo, ver que tenemos todo este grupo de equipos en la División de Honor, por lo tanto encantado, contentísimo. Me alegro. Jorge, tú llevas más de 20 años vinculado al Sant Feliu como nadador, padre de deportistas, usuario y padre. El tener una instalación que no tiene las medidas necesarias y que los dos primeros equipos absolutos estén en División de Honor. Bueno, yo creo que esto es un grado más, ¿no?, para que la ciudadanía de Sant Feliu sepa que aquí necesitamos una piscina de las medidas necesarias reglamentarias para que el equipo de masculino del Club Natación Sant Feliu la próxima temporada no tenga que ir a Molins de Rey a jugar, sino que pueda jugar en su instalación. La verdad que aquí lo que tenemos ahora actualmente, esto ya se ha quedado pequeño. Y si queremos crecer, porque nuestra ilusión es seguir creciendo, pues necesitamos una ampliación de la instalación. En eso estamos, hay compromisos y esperemos que en esta nueva legislatura pues este compromiso sea una realidad. Estoy convencido que va a ser así. Pues Ramón, Jorge, muchas gracias por compartir estas palabras con nosotros. Un placer que hayáis venido a vivir aquí la final del playoff y muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Muchas gracias a ti, Coral. Muchas gracias.